Un saludo muy especial para todos los académicos, miembros de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería en las Obras Públicas y a los invitados a esta sesión ordinaria del día de hoy. Tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista de hoy. Don Julio Mario Villamizar Sandoval es de Cúcuta. Es ingeniero civil de la Universidad de La Salle, de Bogotá. Candidato a PhD en Dirección de Proyectos de la Universidad Benito Juárez, de México. Tiene una maestría en Administración de Empresas e Innovación de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta y tiene varias especializaciones en diseño y en construcción. Recibió un primer lugar del premio Obras CEMEX en Colombia. Es socio y director ejecutivo de Proesa SAS y Infraobras Ingeniería SAS, con más de 30 años de experiencia como consultor en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de ingeniería e interventoría de obras, concesiones, asociación público-privadas y en construcción de obras civiles en las áreas de energías renovables, minero energético, ambiental y saneamiento básico, transporte, espacio público y en edificaciones. Ha sido docente en varias universidades y tiene experiencia internacional. Ha publicado 2 libros denominados Modelo de negocio de pequeñas empresas de consultoría y, comillas, Agustín Codazzi y su legado en la ingeniería colombiana, cierro comillas. Es miembro de la Cámara Colombiana en la Construcción y de la Cámara Colombiana en la Infraestructura. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Academia de Historia del Norte de Santander y es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas. Adelante entonces con su conferencia denominada Línea de Tiempo de la Formación Académica y Técnico-Práctica de la Ingeniería Militar y Civil Colombiana en los siglos XIX y XX. Adelante, Julio Mario, con su conferencia, por favor. Ingeniero Jaime, muchas gracias, muy amable por su presentación. Muchas gracias por esta invitación a usted y a todos los miembros de la Academia de Historia de la Ingeniería. Esta invitación, o digamos, esto surgió de una reunión que precisamente del Congreso Nacional de Ingeniería que se hizo en Barranquilla hace unas semanas, en el cual yo llevé un fiche que resume la línea de tiempo de la formación académica y teórico-práctica de los ingenieros civiles y militares. Ese afiche yo lo entregué a alguno de los participantes, a algunos de los ingenieros, y el ingeniero Jaime muy amablemente me invitó a que hiciera una presentación de este trabajo. Como manera de introducción, debo decirles que esta recopilación de todos los hitos importantes en la formación de los ingenieros colombianos hace parte del libro Agustín Codazzi y su legado en la ingeniería civil, y su legado en la ingeniería colombiana. Es el capítulo 9. Este libro, del cual yo soy coautor con mi padre, y cuando estaba realizando las consultas e investigaciones, sí señor, ese es el libro, cómo no, cuando estaba realizando la investigación, pude advertir que Agustín Codazzi tenía mucha injerencia en la formación académica y teórico-prácticas de los ingenieros en Colombia por 2 razones que considero muy importantes. La primera, en el Colegio Militar de Bogotá, del cual él fue inspector, recién llegado a Colombia, huyendo del presidente Monagas de Venezuela, pero estaba persiguiendo por tener afinidad con el presidente Páez. Entonces llega a Cúcuta, precisamente, y en Cúcuta pasa a Bogotá a ser parte del Colegio Militar como inspector, como ya lo había dicho, en donde fue profesor
y lógicamente pues ahí se instruían o se formaban académicamente los ingenieros civiles como militares. Ese colegio fue creado por el presidente Mosquera en 1847 fue, salió la ley, pero hasta el 48 arrancó a funcionar, y ya en el 49 a principios es cuando entra Agustín Cuasi como inspector. Además de ese evento, hay otro evento que es la Comisión Coreográfica. La Comisión Coreográfica pues, se inició en el año de 1850 y hay evidencia, o se pudo evidenciar, digamos así, que durante todas las expediciones que hacía la Comisión Coreográfica en cada una de las provincias de Colombia, o de la Nueva Granada en ese entonces, participaron estudiantes del Colegio Militar o en donde hacían prácticas teóricas y, lógicamente, prácticas de lo académico, de lo estudiado en el Colegio Militar, y todas estas autoridades de las diferentes provincias, cuando llegaba a la comisión, pues le pedían a Agustín Codazzi que hiciera prefactibilidades o factibilidades o diseños o anteproyectos de caminos, de puertos, de puentes, de acueductos, de edificaciones del gobierno, en fin. Y con ayuda de los alumnos, pues hacía todos esos trabajos que no tenían nada que ver con la Comisión Coreográfica y que eran adicionales, pero que en su momento se hicieron. Entonces, esos dos eventos, tanto el Colegio Militar como la Comisión Coreográfica, pues hacen parte del inicio de la formación, tanto académica como teórico-práctica, de los ingenieros civiles y militares. Voy a compartir, entonces, haciendo esta introducción, voy a dar inicio pues a la presentación. Hay que recalcar aquí que pues siendo una infografía o una línea temporal, pues lógicamente no debo leer prácticamente cada uno de los sucesos porque pues digamos que la misma metodología de tener o de reseñar cada uno de los eventos pues por años pues, y por fechas pues toca, ¿no? Entonces, yo no sé, quisiera mostrarles antes, voy a ver un momentico y les muestro parte de precisamente de ese afiche de donde se genera todo, de afiche que resalta o que gráficamente muestra esta línea temporal. Iniciamos en 1808, cuando Francisco José de Caldas publicó en el Seminario del Nuevo Reino de Granada la necesidad del pueblo de conocer la geografía para efectos de la ilustración, comercio, agricultura y prosperidad. Lógicamente, como les decía, que como esto hace parte del libro de Codazzi, los dos eventos importantes del nacimiento, digamos, de la formación académica y práctica de los ingenieros, tuvo que ver con la Comisión Coreográfica y Colegio Militar. Pues aquí, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la misma comisión, pues se está resaltando como un hito importante dentro de esta formación de ingenieros. En 1811, Nariño creó el Cuerpo Militar de Ingenieros Topógrafos, designando a Caldas como capitán y a Luciano de Luyer como alférez. En 1814, en junio 13, Juan del Corral creó la Academia de Ingenieros Militares de Río Negro, primera en su género. Cual operó allí hasta 1815 para ser trasladada poco después a Medellín, donde funcionó por cerca de año y medio. Fue dirigida por Francisco José de Caldas y, según la investigación del ingeniero Darío Valencia Restrepo, a pesar de los proyectos para fundar cuerpos y escuelas de minas en la Nueva Granada, el de Río Negro se considera como el pionero de la ingeniería militar colombiana. Inició con 12 cadetes, entre los cuales se destacaron José María Córdoba, que es el héroe de Ayacucho, José María Gómez, que fue secretario de Guerra y Relaciones Exteriores de la Nueva Granada y gobernador de la provincia de Antioquia, Alejandro Vélez Barrientos, organizador del batallón Girardot, combatiente junto con Córdoba y fortificador de los puertos de Honda y Nare, entre otros. En el
En 1847 se crea el Colegio Militar de Bogotá mediante ley sexta del 1 de junio de ese mismo año, por el presidente Mosquera, y como ministro de guerra, disculpe aquí un segundo. Ya, ahora sí, ¿está bien así? En 1898 reabre la Escuela Militar de Cadetes y cierra nuevamente al poco tiempo por la Guerra Civil. Qué pena, es que se me fue uno de más. Qué pena. Dios mío, ya. En 1848 inicia labores del Colegio Militar. En 1849 el Congreso otorgó a Codazzi el grado de coronel de ingenieros de la Nueva Granada. Aquí en esta gráfica que se da de una investigación que realicé en el Archivo General de la Nación, donde da cuenta de el escalafón de ingeniero, perdón, en el escalafón como coronel Agustín Codazzi. Ahí en el Colegio Militar está escalafonado el general y como director José María Ortega, como coronel e inspector Agustín Codazzi, que fue escalafonado, y al capitán ayudante Antonio Narváez. En 1854 el presidente Mosquera, que es que se me cruza todo, el presidente Mosquera nombra a Codazzi como jefe de Estado Mayor del Ejército y tras 8 meses de guerra civil lo asciende al grado de general. En el 1861, Mosquera emite el decreto de reapertura del Colegio Militar de Bogotá tras sus 7 años de cierre por la guerra civil, y tan solo hasta 1866 se reabre bajo la dirección de Lorenzo María Lleras. En el 67 el general Santos Acostas propone la creación de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, la cual inició labores en 1868, mediante la Ley 66 de 1867, estableció, donde dándole continuidad entre el Colegio Militar fundado o reabierto en 1861 y la Universidad Nacional. En 1881 al 84 la Escuela de Ingeniería Civil y Militar se apartó de la Universidad Nacional y pasó a ser nuevamente un colegio militar adscrito a la Secretaría de Guerra. En 1884, mediante Ley 23, se ordenó que la Escuela de Ingeniería Civil y Militar retomara a la Universidad Nacional. En 1889 a 1892 se reabre la escuela con la nueva denominación Escuela Militar de Cadetes, dependiente del Ministerio de Guerra, y se reorganiza en el 91 y cierra nuevamente en el 92. Reabre la Escuela Militar de Cadetes y cierra nuevamente poco tiempo por la Guerra Civil de los 1000 días. Reabre la Escuela Militar nuevamente en 1907 y funciona interrumpidamente hasta nuestros días. En 1923 reaparece la Escuela de Ingenieros Militares en Medellín. En el 40, durante el gobierno de Eduardo Santos, se expide el decreto 1926 del 16 de noviembre de 1940, que crea y organiza la Escuela de Ingenieros Militares en la sede de la ciudad de Ibagué. En 1994 la escuela suspende labores por cerca de 3 años, en los que la preparación de los ingenieros fue asumida por el Batallón Caldas en El Socorro. En 1951 desaparece la nominación de escuela y se convierte en base de activación del Batallón Cisneros. En 1958 renace la Escuela de Ingenieros y pasa a formar parte del Centro de Ingenieros Militares en Bogotá. En 1961 se reorganiza la escuela con una compañía de comando y servicios, compañía de cursos, compañía de ingenieros y una compañía de mantenimiento de equipos, mediante lo cual se puso al mismo nivel de las escuelas pertenecientes a las otras armas. Entre 1962 y 1967 se desarrolló el primer curso, bueno, en el 62 se desarrolló el primer curso para oficiales de la reserva con profesionales egresados de las diversas universidades del país. Como cosa anecdótica voy a presentar
como voy a presentar esta resolución que me ayudó muy generosamente a obtener mi general Roque, comandante del CENOR aquí en Cúcuta, que es ingeniero civil y además ingeniero militar, del Arma de Ingenieros, ese decreto en el cual se confiere el grado de oficiales de la reserva a cada uno de estos profesionales con cada una de sus especialidades en el curso de profesionales que se adelantó en la Escuela de Ingenieros Militares. Y aquí aparecen, fueron 150 alumnos o los que recibieron ese ascenso o ese grado de oficiales. Y en el número 73 aparece el ingeniero Santiago Luque Torres, que fue pues, expresidente y fundador de la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Y además también aparece aquí mi padre, Mario Villamizar Suárez, que es coautor del libro de CODACI, simplemente como un tema anecdótico. En 1967 la Escuela de Ingenieros se reestructura como institución eminentemente académica. En 1979 se crea el Departamento de Ingenieros adscrito al Instituto de Armas y Servicios. En el 83 se reactiva la Escuela de Ingenieros Militares como dependencia orgánica de la 13ª Brigada. Ya en el 2000, tras la reestructuración del Ejército, la escuela pasa a formar parte del Centro de Instrucción y Entrenamiento CEMIL. Esta es toda la trayectoria que hay en la formación académica y práctica de los ingenieros militares en Colombia. Esta información fue suministrada en gran parte por el coronel en retiro activo Diego Gantiva, que además de ser oficial del Arma de los Ingenieros, pues también es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y que tiene pues magísteres no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos, en temas específicos de los ingenieros militares, y también pues ha sido catedrático, también ha sido decano, fue director de la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Entonces, esta información, pues gracias a él, obtuvo bastante. Ahora pasamos a la línea temporal de la formación académica y teórico-práctica de los ingenieros civiles, en ese momento en el siglo XIX y XX. Llegamos a entre 1800 y hasta el año 2000. Aquí empezamos en 1927, cuando regresa al país don Lino de Pombo, graduado como ingeniero civil de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París, enviado por el general Santander, siendo el primer colombiano con educación formal en ingeniería civil. Fue alumno del sabio Caldas, en el Colegio del Rosario en Bogotá, donde estudió matemáticas, artillería, fortificación, ataque y defensa de plazas. Ingresó al ejército republicano como cadete en 1810, cuando contaba apenas con 13 años, y formó parte del cuerpo de ingenieros comandado por Caldas. Ingresó en 1818 a la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares en Alcalá de Henares, en España, donde se graduó como ingeniero militar. Se desempeñó como diplomático en Inglaterra y regresó a la patria en 1825, realizando tareas ingenieriles y militares con el ejército, del que se retiró en marzo de 1829. Asesoró al presidente Mosquera en la estructuración del proyecto del Colegio Militar para la formación de los ingenieros civiles y militares, donde posteriormente se desempeñó como profesor de matemáticas. También ostentó cargos en el Colegio de la Independencia de Bogotá, en el Colegio de San Bartolomé. Publicó lecciones de geometría analítica en 1951 y lecciones de aritmética y álgebra en 1958, además de la primera reseña biográfica sobre Francisco José de Caldas en 1852. El profesor e ingeniero Carlos Julio Cuartas, académico, reseña sobre Lino de Pombo, fundador por títulos diversos de la Ingeniería Nacional. En 1839, el Congreso sentenció una ley que ordenaba contratar ingenieros geógrafos que trabajasen en la descripción de la Nueva Granada y levantasen una carta general de toda ella y un mapa de cada una de las provincias. Entre el 45 y el 49, Tomás de Cipriano Mosquera, presidente de la República, dispuso las bases administrativas e institucionales para crear y contratar la Comisión Coreográfica. En 1847, el Colegio Militar de Bogotá se crea mediante ley esta, digamos, este evento pues coincide con los ingenieros militares, sancionada por el presidente Mosquera y secretario de Guerra, Joaquín Barriga.
con la asesoría académica de Lino de Pombo, y el objeto, como ya lo había dicho anteriormente, era la formación académica de ingenieros civiles y militares. En 1849, Agustín Codazzi presenta un informe al presidente Mosquera sobre la perspectiva futura de los alumnos del Colegio Militar y advierte la necesidad de contar con ingenieros civiles formados en el Colegio Militar para realizar la apertura de caminos o mantenimiento de los existentes, exploración del terreno, dirección de obras públicas o en construcción de puentes, canales y calzadas. De acuerdo con algunos historiadores, Codazzi realiza reforma al plan de estudio del Colegio Militar e incorpora ajustes al programa de ingeniería civil, iniciándose así la formación académica de la ingeniería civil colombiana en el plantel educativo que comenzó labores en enero del 48. Sin embargo, voy a aclarar que desde la misma formación de la creación, perdón, de la ley, pues ya se contemplaba la formación de los ingenieros civiles, cuya asesoría la brindó don Lino de Pombo. En 1850, el nuevo presidente José imaginado por Francisco José Caldas, intentado década y media por Francisco Pablo Santander. En principio, esta comisión geográfica y económica fue organizada en forma fallida por el general Santander en 1823, pero no tuvo apoyo. El Congreso aprobó la comisión para que se hiciera en 1839 y fue el presidente Mosquera el encargado de contratar a Codazzi, la llegada de él en 1849. Para posteriormente, al asumir como presidente José Hilario López, fuera el encargado de autorizar a Codazzi y iniciar las labores en 1950. 11 años de la aprobación de la ley por parte del legislativo pasaron desde el momento en que se crea la ley hasta que se inicia. Y la publicación del mapa de la República de Colombia se realizó en 1890, es decir, 40 años después de la iniciativa, de haber iniciado Comisión Coreográfica, y 82 años después de la iniciativa del Sabio Caldas. El Colegio Militar, en 1952, graduó la primera promoción de ingenieros civiles colombianos formados en el país. Entre ellos está Manuel Ponce de León y también está Rafael Pombo, que no ejerció la ingeniería, dedicó a la literatura, y también hay, pues fueron 20 los primeros graduados del Colegio Militar entre civiles y militares, más civiles que militares. En 1856 se propuso la creación de la Escuela de Ingeniería en el Colegio Académico de Medellín. En 1857 se facultó al Colegio Académico de Medellín para expedir título de ingeniero civil, aunque no contaba con los estudios formales. En 1859, tras la muerte de Codazzi, sus colaboradores fueron comisionados para concluir su trabajo coreográfico, los cuales tomaron 31 años más para ser publicados hasta el último de los mapas. En 1859, Manuel Ponce de León y Manuel María Paz fueron contratados por el gobierno de Mariano Espino Rodríguez para compilar los trabajos de Codazzi y coordinarlos en una serie de mapas. En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera ratificó a Manuel Ponce de León y a Manuel María Paz en sus cargos para elaborar el mapa general y el atlas, así como a Felipe Pérez para que escribiera la geografía física y política. En 1861 se reinicia mediante decreto de esa fecha el Colegio Militar de Bogotá, después de estar suspendido desde 1854, debido al golpe militar del general José María Melo contra el gobierno de Obando. Y el 17 de abril de ese mismo año, solo hasta enero del 66, comienza a operar bajo la dirección de Lorenzo María Lleras. En 1864, el gobierno de Manuel Murillo Toro firmó los contratos para publicar en París la obra realizada por Manuel Ponce de León y Manuel María Paz. En 1866, en la ley 70 del 4 de julio de ese mismo año, sobre deslinde y formación del catastro de tierras baldías en la nación, ordenó al Poder Ejecutivo organizar un cuerpo de ingenieros conformado por una oficina central a cargo de un director adscrita a la dirección del Observatorio Astronómico Nacional. Ya en 1867, septiembre 22, fecha clásica para la cultura nacional,
en el que el presidente Santos Acosta y su secretario del Interior de Relaciones Exteriores, Carlos Martín, sancionaron la Ley 66, que crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, la cual estableció una continuidad entre el Colegio Militar, reiniciado en 1961, y la Universidad Nacional. Es decir, el Colegio Militar pasa a ser la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional. Este es un dato de la doctora Clara Inés que está aquí presente también. En 1868 inicia su funcionamiento la Escuela o Facultad de Matemáticas e Ingeniería sobre la dependencia de la Universidad Nacional bajo la dirección del coronel Antonio de Narváez. En el 1870 se graduaron los primeros estudiantes con doble grado de ingenieros civiles y militares a partir del 71 la facultad solo expidió el título de ingeniero civil, siendo Enrique Morales el primero en recibirlo en el 16 de noviembre de 1871. Pedro Berrío fundó la Universidad de Antioquia, en aquel entonces llamada Escuela de Minería, en el 71. En ese mismo año, la legislatura del estado de Cauca puso a establecer una escuela de ingeniería civil y militar, por lo que inició labor en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca en abril del 73. En el 71 también se graduó el primer ingeniero en la Universidad Nacional, Ruperto Ferreira, quien venía del Colegio Militar. En 1872 inicia labor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En 1873 se crea la primera agremiación de ingenieros del país, que no trascendió por iniciativa de los ingenieros. Ay, Dios. Perdón. Qué pena. Entonces me pasó más de la cuenta. De los ingenieros Manuel Peña, Manuel Ponce León, Abelardo Ramos y Ruperto Ferreira, se fundó la Sociedad de Ingenieros de Colombia, cuyo primer presidente fue Manuel Ponce León, con la vicepresidencia de Indalacio Líbano y la secretaría de Ruperto Ferreira. En el 76, la Universidad de Antioquia suspende labores por la guerra civil y debido a que muchos de sus alumnos fueron al campo de batalla. En el 77, en 1877, se suprime la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En 1880, por la Ley 106, se suprimió la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, disponiendo que los estudios de ingeniería dependían del Ministerio de Guerra. En 1980 se gradúa como ingeniero civil de la Universidad Nacional Diodoro Sánchez Vargas, en cuya oficina de ingeniería nació nuevamente la idea de fundar la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual fue primer secretario. Donó los diseños y planos del Hospital de San José en la Plaza España de Bogotá. Dejó en su testamento 500 pesos a la sociedad para que se constituyera a su nombre el premio Diodoro Sánchez para la obra más importante de ingeniería o ingenieros que hayan publicado el mejor libro sobre asuntos técnicos, económicos e históricos referente a la ingeniería nacional. Entre el 81 y el 84 la Escuela de Ingeniería se separa de la Universidad Nacional y esta pasa a funcionar nuevamente como escuela o colegio militar dependiendo de la Secretaría de Guerra y Marina. En 1884, mediante ley 23 de ese año, restableció la Escuela de Ingeniería como dependencia de la Universidad Nacional. Y en 1886 una nueva reforma le dará nombre de Facultad de Ciencias Matemáticas. En 1886 se crearon dos escuelas de minería, una en Medellín y otra en Ibagué. La reforma política del año 86 eliminó los estados y la nación adoptó el nombre de República de Colombia, lo que en consecuencia dejó en obsolescencia la Carta Geográfica y el acta publicado en el 65. En 1886, ay Dios, es que se me cruzan acá las cosas. En 1886 el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera contrató a Manuel María Paz para elaborar la nueva Carta de Atlas de Colombia. En el 87 se suspendió la Escuela Militar de Ibagué y se mantuvo la de Medellín, que pasó a llamarse Escuela Nacional de Minas, que aunque independiente de la Universidad de Antioquia, fue la continuación de la Escuela de Minería. En el 1887 se intenta reabrir la agremiación de ingenieros por parte de los ingenieros Abelardo Ramos, Diodoro Sánchez
Andrés Arroyo y Miguel Triana con la fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, siendo elegidos como presidente y secretario el ingeniero Ramos Sánchez en forma respectiva, como presidente y secretario. En 1887, la nación asumió el manejo de la Escuela de Minería Universidad de Antioquia, llamándola Escuela Nacional de Minas. Hizo labores el 2 de enero del 88 y en 1993 otorgó los primeros títulos a los ingenieros de minas Carlos Koch, Alonso Robledo y Antonio Álvarez. Manuel María Paz, en el 89, en París, publicó, con colaboración de José Jerónimo Triana, el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia. Ya en el 90, en 1890, se publicó el mapa de la República de Colombia, antigua Nueva Granada, levantado por el general de ingenieros Agustín Cudacio. La Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional, en ese mismo año de 1990, se llamará Facultad Matemática de Ingeniería hasta 1861. En 1891, Julio Garavito Armero se gradúa como ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, para convertirse en el precursor del desarrollo científico nacional, catedrático de Ingeniería de la Universidad Nacional, además del primer matemático formado y graduado en Colombia, y primer físico y astrónomo colombiano. Se me demora en pasar aquí. Ya. Listo. En 1900, entre 1899 y 1902, se desató la Guerra Civil de los 1000 días y con ella se suspendieron las labores de la Facultad de la Universidad Nacional. Terminada la guerra, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional ha mantenido ininterrumpidamente sus labores formativas de ingenieros civiles hasta la actualidad. En 1900, debido a la Guerra Civil y la suspensión de las labores de la Universidad Nacional, algunos condiscípulos y admiradores de Garavito organizaron la Facultad de Ingeniería bajo su misma dirección y fue esta misma quien alojó en el Observatorio Astronómico. En 1902, tras terminar la guerra, la Universidad Nacional reanudó las labores y aceptó los estudios realizados por los estudiantes de Garavito en el Observatorio Astronómico. En 1904, se funda la Universidad de Nariño con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como la de Matemáticas e Ingeniería, esta última adscrita al programa de Ingeniería Civil. En 1904 también, el ingeniero Sotero Peña presentó ante el Congreso un proyecto de ley convirtiéndolo en la Ley 46 del mismo año, que reconoció a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como centro consultivo del gobierno y ordenó suministrarle un local a este. El gobierno dio cumplimiento a la ley, escriturando a la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la actual sede ubicada en la Quinta con Octava en Bogotá. En 1908, después de sortear serias dificultades que obligaron a interrumpir sus actividades, se graduaron los primeros ingenieros de minas de la Universidad de Antioquia. En 1909, el presidente Rafael Reyes creó la Oficina de Longitudes adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores para rescatar y continuar con la obra realizada por la Comisión Geográfica. Ya en 1912 se fundó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño. En 1931, en diciembre, el gobierno suspendió los estudios de Ingeniería Civil del Instituto Técnico Central y sus alumnos fueron incorporados a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Misma situación de los estudiantes de la Universidad de Nariño en Pasto, que fueron integrados a la Universidad Nacional. En 1935, el presidente Alfonso López Pumarejo fundó el Instituto Geográfico Militar y Catastral. En 1937 se promulgó la Ley 94, reglamentaria del ejercicio de la ingeniería, que estableció la matrícula o inscripción profesional ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COMIA. En 1940 se oficializa la anexión de la Escuela de Minas a la Universidad Nacional de Medellín y en 1946 se separan la ingeniería de minas y metalurgia de la civil. Además, se gradúa el 14 de diciembre de este último año de la Facultad de Minas la primera mujer ingeniera civil en Colombia, Tony Jiménez Arbeláez. Este dato también fue suministrado por el académico e ingeniero Marcelo Riveros, que también está aquí presente, gracias. En 1948, en diciembre de 18, se gradúa
Guillermina Uribe Bon, la primera mujer ingeniera civil del país de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, hermana de Rebeca Uribe Bon, la primera mujer graduada en Colombia como ingeniera química en el 19 de octubre de 1945, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en ese entonces Universidad Católica Bolivariana de Medellín, dato también suministrado por el ingeniero Marcelo Enrique Riveros. Ya en 1949 inicia labores en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, cuya primera cohorte de 9 profesionales se graduó en el 54. En el 1950, al cumplirse el primer centenario de la iniciación de los trabajos de la Comisión Coreográfica bajo la dirección de Agustín Codazzi, se otorga el nombre de Instituto Geográfico Agustín Codazzi al antiguo Instituto Geográfico Militar y Catastral, como reconocimiento del homenaje a este europeo que, a pesar de las dificultades, logró en su plenitud e hizo ingestes aportes a la tierra americana. En 1950 se creó la Facultad de Ingeniería Civil de... Es que perdón. De la Universidad de Cartagena. En 1950 se creó la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. En ese mismo año también se creó la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, en donde se cursaban primero 3 años y luego otros 2 años se cursaban en la Universidad de Illinois, que tenía la doble titulación. También en 1953 se inició la actividad de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia en jornada nocturna, bajo el asombro, incredulidad y oposición de muchos. En el 58 se separaron la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. En 1963 se inicia labores del SMIC, con las facultades de Ingeniería, Economía, Derecho Internacional, Diplomacia, impartidas por la universidad, por otra universidad en instalaciones de la Escuela Militar. En el 65 inicia labores la Facultad de Ingeniería Civil de la Santo Tomás. En el 65 también inicia labores también la Facultad de Ingeniería de La Salle. En el 65 también la Universidad del Valle también, crea su programa de estudio de Ingeniería Civil. Y ya aquí en el 67 inicia en la Universidad Industrial de Santander la carrera de Ingeniería Civil. En el 68 se fundó el programa de Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín. En el 69 se inició el programa de Ingeniería en la Universidad del Quindío, en Armenia. Un segundo. En 1970 la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia inicia sus labores. En el 71 la de la Universidad de la Costa. En el 75 la Universidad de Antonio Nariño en Bogotá. En 1973 también las facultades, aquí voy a nombrar, son las facultades de los inicios de los programas o facultades de Ingeniería Civil de cada una de las universidades. En el 73 se funda la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. En 1974, la Universidad Francisco de Pablo Santander, aquí en Cúcuta. En 1975 se funda la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI. Gran parte de estos datos fueron suministrados por la COFI. En 1978 se funda la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. En el 80 inicia las labores de Ingeniería Civil la Universidad del Norte en Barranquilla. En ese mismo año también la AFIT en Medellín. En el 81, en un acuerdo 39 del 12 de noviembre del 81, se crea o se inicia el programa de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada. Ya para el año 82 se inicia el programa de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana de Cali en los primeros 4 semestres. Después terminaban los otros 6 semestres en la de Bogotá. Hoy en día ya tienen completo el programa. En 1986, inicia labores de ingeniería la Fundación Universidad Agraria de Colombia. En el 92, la Uniminuto. En el 93,
se creó, ya empieza también la Facultad de Ingeniería Civil, se crea en la UPTC de Tunja. En 1993 se inició el programa de Ingeniería Civil en el Politécnico Colombiano Jaime Isaac David en Medellín. En el 94 inicia las actividades de Ingeniería Civil en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. En el 95 se inicia el programa en la Universidad de Magdalena en Santa Marta. Y en el 96 se seleccionaron las carreras universitarias de Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica y Psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. Listo. Ya en 1996, en el segundo semestre, la Universidad Piloto de Colombia, a través de la Facultad de Ingeniería, incursionó en el campo de la Ingeniería Civil. En el 97, inicia el programa en la Universidad de Santander, la UDES. En 1998, la Universidad Distrital Francisco de Paula de Santander inicia la Ingeniería Civil, el programa de Ingeniería Civil, y en el 99, en febrero, inicia la... Toda esta información, como les decía, fue suministrada por ACOFI. Lógicamente hay otras fuentes consultadas, como ya las estoy mencionando, y también vale la pena aclarar, tomó información de las páginas web de algunas universidades, pero hay unas universidades que no se obtuvo información, que fueron la Corporación Universitaria del Metro. Ojo que de todas maneras, si fueron fundadas esas facultades posteriores al año 2000, pues lógicamente no ingresan en esta línea de tiempo porque va no solamente los siglos XIX y XX. Estará también la Escuela de Ingenieros Militares también tiene ingeniería civil a distancia y presencial, pero tampoco obtuve la información. La Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar, la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga y la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y la Universidad Surcolombiana de Neiva. De esas universidades no pude obtener. Pues básicamente, aquí corriendo, y yo sé que es un poco pesado leer, pero es la única forma de poder reseñar esos sitios que consideré eran importantes dentro de la formación, de cómo se empezó a principios del siglo XIX con la formación de los ingenieros, cómo hasta nuestros días se generan todas estas facultades de ingeniería en el país. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Luego de agradecerle, como dije, esta magnífica presentación del ingeniero Julio Mario Villamizar, entonces se abre la discusión. Adelante, Clara Elena Sánchez, miembro de la Junta Directiva de Archivo. Bueno, muchas gracias. Realmente interesantísimo ese trabajo y me pillé un error. El error está en 1886, cuando usted dice que el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, bueno, cualquier cosa. Resulta que para ese momento ya estaba morido. Entonces... Ya estaba muerto. Yo sé, estoy molestando. Estaba muerto, entonces ahí hay un error. Yo creo que de pronto la fecha es 1868 y no 1886. Entonces hay que revisar eso. El otro comentario que tengo, porque este es un trabajo muy serio y muy bien hecho, es en la parte de las escuelas de ingeniería al comienzo, en que se cierran, se abren, se cierran, se abren, y entonces no, a mí no me quedó muy claro, quizás por la rapidez con que le tocó hacerlo, a cuál específicamente se estaba refiriendo, si a la de Ibagué o a la de Medellín o a cuál de todas. Creo que faltó, porque en algún momento usted dice, bueno, en un momento dado eso, de ahí en adelante ya todo está correcto, pero yo creo que ahí habría un poquito sería bueno un poquito más de precisión. Pero digamos, error que yo me haya pillado ese. De todas maneras, felicitaciones porque es un gran trabajo. Muchas gracias, doctora Elena. Muchas gracias, sí. Le agradezco inmensamente. Y yo pillé otro errorcito también en la creación del Colegio Militar, porque ahí aparece julio primero y era junio. Y hay otras cositas que he podido también
cuenta, pero le agradezco inmensamente esta observación porque, lógicamente, releí y leí, no solamente yo, sino varias personas, pero eso nunca, un libro definitivamente nunca se termina de hacer. Pero sí, voy a mirarlo y tiene usted razón. Ahí se mezclan de diferentes escuelas de militares, de cierres, y te voy a especificar, sí, cómo no. Muy válida sus Hay que observaciones. agregarle Muchas gracias. una fe de ratas y pegárselo al libro. Una fe de ratas, no hay problema. Adelante, ¿quién más quisiera participar? ¿Quién? Adelante, Camilo Santander. Abrí el micrófono. Camilo, abrí el micrófono. Sí, ya, ya. Qué interesante el regreso de Lino Pombo de Europa, de París, después de sus estudios. Creo que le dio un impulso muy grande a la ingeniería en el país a partir de 1827. ¿Me escuchaste? Sí, señor. Hablamos de Don Lino de Pombo, ¿verdad? Lino Claro de que Pombo. sí. Indudablemente, indudablemente, si se da cuenta, se inicia la formación de los ingenieros civiles como hito importante con él. Usted tiene toda la razón, así es. Además fue el que asesoró a Mosquera en la creación de la ley 66 que le dio vida, 47 que le dio vida al Colegio Militar. Indudablemente es fundamental el aporte de don Lino de Pombo a nuestra profesión, sí señor, cómo no. Perfecto, sí. Eso era lo que quería comentar. Pero eso es muy interesante toda la historia de cómo creció la ingeniería como hongos por todo el país, que ha sido una cosa maravillosa que hoy en día, pues yo creo que tenemos de los mejores ingenieros del mundo. Bueno, ahorita está haciendo competencia la China con su ingeniería, pero algo tenemos que aprender allá también. Muchas gracias, ingeniero Camilo, muchas gracias. Gracias, Camilo. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Algún otro comentario? Yo quiero felicitar al ingeniero Villamizar. Me encantó, me gustó mucho su conferencia, muy clara, muy precisa, interesante. De verdad que me alegró mucho oírlo y entender, eso me ayuda a entender una cosa. Los puentes del antiguo camino de Cúcuta a Puerto Villamizar, la mayoría todavía están en pie. Nos salva la ingeniería colombiana y la ingeniería de la época. Es impresionante, Juan Nepomuceno González y muchos otros ingenieros que vinieron aquí a la región y crearon y construyeron estas vías que todavía funcionan por encima de ese trazado del camino, que fue lo único que quedó en pie después del terremoto terrible de 1875. Se diseñan y hacen en la línea del ferrocarril. Y luego la carretera que va más adelante, después de 1960, la carretera que va de Cúcuta, 1940 empiezan a construir la carretera hasta Puerto Villamizar y luego hasta Puerto Santander, 1928 a Puerto Santander. Y empieza a mirarse cómo es la calidad de los ingenieros, cuál es la calidad de los ingenieros. Este trazado tenía telégrafo, tenía puentes, tenía unas tomas de agua y unos tanques de agua perfectos, todavía están, y sería bellísimo que los ingenieros se pusieran en la labor de hacer un estudio de qué tipo de materiales y cómo construyeron eso. Ahí hay un trabajo para muchísimos ingenieros que quieran hacer un trabajo histórico que necesitamos. Muchas gracias, doctora María Yolanda, muchas gracias. Ahí tienen mucho oficio. Claro que sí, es un buen Sí, trabajo. Tiene la palabra Marcelo. Tiene la palabra Marcelo Riveros. Adelante, Marcelo. Ingeniero, tiene que activar el micrófono, ingeniero Marcelo. Sí, señor. Activo el micrófono y aquí pues obviamente muestro con mucho orgullo el libro autografiado por Julio, efectivamente, el 1 de febrero del 23, que nos vimos en Bogotá en una reunión
en la Academia Colombiana de Historia de Bogotá. Ese día me regaló el libro, me lo autografó. Hora de hacerle un retablo para donárselo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional a su nombre. Lo haré esa donación para que quede en la oficina de la decanatura. Quería contarle, aparte de lo que ya han dicho todos, que es un trabajo descomunal lo que usted ha hecho, que me tomé el trabajo porque me encanta, me lo leí de pasta a pasta y tengo muchas observaciones, la mayoría de forma, algunas de fondo, que no es el momento ni más faltaba de hacerlo en esta reunión, pero sí ofrecerle que si ha pensado, o como dice Jaime, vía fe de ratas, o ha pensado en una nueva edición, no sé, con mucho gusto, documentado obviamente por mi lado, de que se hagan algunas precisiones en esa línea de tiempo, porque sí encontré algunos detalles, aparte de que el que comentó Clarita, que efectivamente en la página, para que Clarita lo tenga claro, en la página 101, dice 1886 el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que ya no estaba, seguramente era Rafael Núñez. Entonces, bueno, allá me dice que tampoco. Entonces, efectivamente, en cualquier momento que nos podamos encontrar vía virtual o en persona, con muchísimo gusto, pero como decía la persona que intervino hace un rato, esto merece, aparte de la felicitación, que se vaya continuando, porque es difícil que los pelados de ahora entiendan de la importancia de la historia de la ingeniería. Ellos creen que las cosas aparecen simplemente haciendo clic en el celular y ya quedó todo resuelto. Y resulta que todas estas historias de puentes, caminos, calzadas, obras, fortificaciones, etcétera, han surgido en medio de las dificultades, como lo decía Alberto Mayor Mora en uno de los capítulos del libro de la historia de la Facultad de Ingeniería, en medio de los cañones surgió la ingeniería en Colombia. Entonces yo creo que a usted, a su padre, que en paz descanse, felicitaciones por este excelente trabajo, y de mi parte pues me haré un multiplicador de una obra tan bien hecha. Muchas gracias, ingeniero Julio. Ingeniero Marcelo, encantado, muchas gracias, y lógicamente sí, sí está previsto, porque como yo he seguido investigando Claro. y a raíz de todas estas disertaciones, pues se van alimentando, sí se tengo previsto hacer una nueva edición, no solamente ajustando algunas cositas que quedaron por ahí, pero sí complementándolas. No, mil gracias, y sí voy a usar de su generoso tiempo para que me ayude con esas cosas. Muchas gracias. Mil gracias, señor Marcelo. Un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más quisiera participar? Yo tengo un par de comentarios antes de que, si alguien quiere comentar sobre la exposición que hizo Julio Mario. Primero que todo, el COMNIA, el nombre original del COMNIA es Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, que es muy importante recordar eso, porque infortunadamente nos separamos, o se separaron los ingenieros de los arquitectos. Es muy importante que hagamos un esfuerzo para volvernos a vincular, porque la ingeniería y la arquitectura van paralelas, entre otras cosas que primero fue la arquitectura antes que la ingeniería en la historia de la humanidad. Entonces, yo fui vicepresidente por allá en el año 92 del COMNIA, cuando todavía se llamaba Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, que el presidente del COMNIA lo nombraba el ministro de Obras Públicas, que se llamaba antes de cambiarle de nombre absurdo y volverlo Ministerio de Transporte, que yo creo que debía ser Ministerio de Obras Públicas, y el vicepresidente lo nombraba el ministro de Educación. A mí me nombró la ministra de Educación, la hermana de Mario Suárez Melo, que muy amable me nombró. Eso en cuanto al COMNIA. Luego, de la Universidad de Santo Tomás, tengo un magnífico recuerdo de la restauración de la Universidad de Santo Tomás, la primera universidad de Colombia, creo que es una de las primeras de la América, cuando el presidente Guillermo León Valencia
En su discurso dijo, un caucano cerró la Universidad de Santo Tomás, el general Mosquera, y un caucano la restablece. ¿No? Yo estaba ese día allá porque yo había promovido con el ministro de Educación de esa época que le aprobaran el restablecimiento de la universidad. Era Daniel Arango quien había sido mi rector en la Universidad de los Andes. Y por último, un comentario sobre la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, o PJ de Cali. Esa iniciativa la tomó la Universidad Javeriana y en 1982, como lo indicó Julio Mario, se estableció la sucursal de la Universidad Javeriana en Cali, muy importante, que en este momento creo que pasa de 10.000 estudiantes. Esa iniciativa la propuso la Sociedad Colombiana de Ingenieros en una reunión y la propusimos los uniandinos, precisamente de la Universidad de los Andes, en un congreso que tuvimos, los de la Universidad de los Andes en Cali, que estableciera la Universidad de los Andes una sucursal en Cali. Infortunadamente eso no tuvo continuidad, pero la Universidad Javeriana tomó esa idea y por eso está la Universidad Javeriana en Cali. Tenía esos 3 comentarios. ¿Alguien más quisiera hacer comentarios a lo que indicó nuestro conferencista de hoy, que por algún motivo creo que tenemos aquí la imagen. Muy buenas tardes. También. Juan Manuel, ¿quiere dar algún comentario? Sí, señor. Julio Mario, muy grato encontrarnos en Barranquilla. Asististe a mi conferencia de cómo generar en el estudiante su propia metodología de estudio. Fue muy grato tener el lleno total allá y luego que me das tu libro con dedicatoria y me lo das a la mano. Muy lindo. Es emocionante porque sigues la tradición de tu padre y Colombia es un sitio de tradiciones, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo he insistido con esta conferencia en mi vida como ingeniero, como docente de la Escuela Colombiana de Ingeniería y como persona. Trabajemos a lo colombiano, ¿ok? Mucho. ¿Sí? Ahora que vivo en un pueblo como Suezca, en una vereda como Cacicazgo, donde hemos olvidado la geografía y la historia. Aquí al colegio llegan actividades y a la biblioteca municipal llegan libros, pero que los decide el gobierno competente, ¿sí? La construcción lo mismo. Uno no puede ir a donar libros al pueblo. Aquí al colegio sí. Entonces, eso, llegar aquí con ese libro, que tú vengas a hablarle a los estudiantes, el señor rector te acogería muy, muy halagado porque tiene una visión fabulosa, ¿no? A manera extraordinaria. ¿Ok? Entonces, bienvenido aquí a la vereda de Cacicazgo, a Suezca, por supuesto. Porque así se hace la historia, así se hacen los caminos, caminándolos. ¿Sí? No podemos tener ingenieros de internet. Sí hay que tenerlos, pero todo muy bien combinado. Todo muy bien combinado. Cuando comencé con Gómez Cajiao y Asociados, sí señor, yo recién egresado, tenía que ir a la obra, a Bogotá 4, y combinar la obra, combinar la oficina, combinar las fotos, en ese entonces de papel, combinarlo todo. En este momento tenemos muchísimos recursos, como históricamente siempre son las cosas, y hay que saberlas tamizar, toda la información, todas las cosas, y evidentemente combinarlas en un marco geográfico, histórico, en todo marco donde estamos hoy, trabajando como personas, como seres humanos. Y gracias, doctor Jaime, que puedo asistir a esta academia pues, de historia de la ingeniería. Lo habíamos dicho el año pasado, que le estaré acompañando en sus sesiones, si Dios lo permite, porque se aprende mucho y se comparte. Al compartir,
como hacemos en la vereda y en todo sitio, y muy especialmente en Colombia. Entonces se aprende muchísimo más. Y como terminé diciendo esas cosas que no nos permite ser familia, ser buenas personas. Ese es el mejor código de ética profesional. Sea buena persona. Y ahí continuamos. Muchas gracias, Julio Mario. Muchas gracias, José Manuel, muy amable. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguien más? Camilo Santander, adelante, abre el micrófono. Simplemente la importancia que siguió posteriormente la Universidad de los Andes, Mario Lacerna, y usted, y mucha gente, pues, que tuvo la oportunidad, como yo tuve, y otros ingenieros magníficos, ingenieros civiles, como Pablo Sáenz y otros que estudiaron en Stanford y otras universidades, de poder aportar, digamos, al conocimiento nacional, el conocimiento de las universidades en Estados Unidos y principalmente. Pero ahora yo creo que valdría la pena que vayan algunos a China a ver cómo funcionan esas cosas allá, porque están haciendo unas obras que realmente se queda uno absolutamente boquiabierto. Pero aquí muy importante la ingeniería, cómo logró el desarrollo de edificios en concreto, que pues ya lo mostramos, lo mostraste en otra reunión, pero es muy interesante el manejo que se le dio aquí, por ejemplo, al edificio Avianca, con el tema de los rollers en la base para que el edificio no se rompiera con un movimiento telúrico. Ese tipo de conocimientos de ingeniería, pues yo creo que nos van a proteger contra cualquier movimiento telúrico en el futuro, y ojalá pues no ocurra. Pero yo estuve en el edificio Avianca en el piso 37 una vez que se movió 17 metros arriba de lado a lado. Está en el piso 37. Y gracias a que tenía como unos rollers abajo, pues no se partió el edificio. Pero es una de las cosas de ingeniería que pues aprendieron en el extranjero y que trajeron acá los ingenieros. Estupendo pues el intercambio de la tecnología mundial que le ha permitido al país desarrollar tan buena ingeniería, y cómo creció la ingeniería en el país. Es simplemente una recopilación muy interesante que nos ha servido mucho. Muchas gracias a nuestro expositor. Muchas gracias, Camilo. Sí, la mención que haces a la Universidad de los Andes me parece muy buena. Yo entré a la Universidad de los Andes en 1954, estuve en la Universidad de Pittsburgh y después tuve mi máster en la Universidad de Illinois y regresé a trabajar en IGT, la firma de consultoría más grande del país, que sigue siendo y que ha hecho muchísimo trabajo, que se fundó en 1947. Lo interesante de la Universidad de los Andes, vale la pena recordarlo, es que la ingeniería se enseñaba en Colombia con toda la información europea, principalmente francesa. Todos los libros estaban en francés en esa época, y yo tengo los libros de mi papá en francés, con la influencia europea. Pero en la Universidad de los Andes fue cuando se cambió también para beneficio de la influencia norteamericana. Entonces se comenzó con la semestralización, que la Universidad de los Andes era por años, se comenzó con los créditos, etcétera, y con la formación norteamericana, que también ha servido muchísimo para aportes. En cuanto al edificio de Avianca, pues obviamente también grandes ingenieros, el doctor Domenico Parma, italiano, que todos hemos hecho unas conferencias sobre él, que vino y fue el diseñador precisamente del edificio Avianca y muchísimos otros edificios y puentes del país. Adelante, Nancio Galván. El ingeniero Nancio Nancio, abra su micrófono, Nancio. Nancio es el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar. Adelante, Nancio. Ingeniero Nancio, hay que abrir el micrófono.
No ha abierto el micrófono, Nancio, para poderlo escuchar. A la izquierda. Ingeniero Nancio, ¿puede abrir el micrófono? ¿Alguien más quiere hablar mientras Nancio logra abrir su micrófono? ¿La Elena? Marcelo también, Jaime. La Elena, adelante. Yo quisiera comentar que de lo poco que conozco de la historia de la ingeniería es la diferencia entre la formación de los ingenieros en Medellín, en la Escuela de Minas de Medellín, y la formación de los ingenieros en Bogotá, donde se hacía énfasis que pues, los ingenieros de Bogotá, como quien dice, eran una especie de burócratas que solamente le servían al Estado, construcción de todo lo que tenía que ver con el desarrollo del país, y que los de la Escuela de Minas pues tenían una formación diversa. Yo esa polémica que fue de Alberto Mayor, pues por ejemplo, a un personaje que pertenece a nuestra academia como Jorge Arias de Grave, le molestaba profundamente, porque él decía que los ingenieros de Bogotá eran toderos y que no solamente se encargaban de las obras públicas del país, sino que también hacían cuestiones, digamos, de ingeniería privada y lo que hubiera que hacer. Pero lo que quisiera destacar de tal vez de la Escuela de Minas de Medellín, y pues no sé si aquí haya alguien que me pueda apoyar o controvertir, es la formación en estadística que recibieron esos ingenieros a comienzos del siglo XX y que les dio como ese toque de empresarios, de gerentes, que yo creo que los de Bogotá no tenían. Y yo me imagino que cada escuela de ingeniería actual tendrá también su énfasis hacia un lado o hacia el otro. Camilo y Jaime están rescatando de manera especial su formación en el exterior, que hizo que trajera ciertas, digamos, novedades para el país. Entonces, digamos, esa historia también hay que contarla. O sea, cómo es que las escuelas de ingeniería van aportando al desarrollo de la ingeniería en el país con sus énfasis dependiendo de la institución en la cual se establecieron. Yo no alcancé a contar cuántas hay, pero creo que hay ahora cuántas, 30 facultades de ingeniería, carreras de ingeniería. Más. Muchas más. Bueno, o sea que hay ingenieros de todo tipo, pero bueno, quería enfatizar de las primeras, que es la Escuela de Minas, que terminó siendo también de la Nacional, esa formación en estadística y las polémicas entre la formación de los de Bogotá y la formación de los de Medellín, que después, pues, yo creo que se sigue marcando de alguna manera, pero bueno, eso será tema de otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Nancio logró abrir su micrófono, que nos dé sus ideas, Nancio. Bueno, muy buenas tardes, agradeciendo a Jaime y a Julio también esta invitación. Casualmente hoy estaba en Agustín Codazzi, el municipio donde murió nuestro prócer Agustín Codazzi, padre de la ingeniería colombiana, a quien muy oportunamente Julio Mario está realizando este homenaje con este libro y esta conferencia, pues, y la importancia que tiene en la ingeniería colombiana. Por eso, bueno, me llena de emoción poder participar de este evento. Me parece magnífico la labor que estás adelantando, Julio Mario, y de hecho, básicamente te quiero invitar a que el próximo 7 de febrero vengas aquí a Valledupar, el 7 de febrero del año 2024. Agustín Codazzi va a cumplir 165 años de fallecido aquí en la ciudad de Codazzi, casualmente. Entonces, para que organicemos un evento en la ciudad de Codazzi con el señor alcalde y podamos brindarle este homenaje a un auditorio
que casualmente pudimos también participar en su construcción. Entonces, esa es la invitación que te hacemos, que puedas venir precisamente a esta tierra que representa y es tan significativo, que tú hayas hecho este homenaje. Tu libro nos parece fantástico, de hecho debiera ser un documento que esté pues en las universidades donde hay facultades de ingeniería, porque nos parece que es una reseña muy importante de la historia de la ingeniería colombiana. Muchas gracias. Rancio, muchas gracias y claro que ya estaré y ojalá que coincida con el Festival Vallenato, pero claro que sí. Al Muchas Festival gracias. Vallenato tiene que venir este año. Igualmente bueno, la entonces, invitación la se hacemos a repite. todos, que va a ser a partir del 26 de abril, es el Festival Vallenato, al cual están cordialmente invitados. Muchas gracias, cuente con ello. Yo me programo para ir. Claro que sí, para mí sería un gusto poder ir a Agustín Codazzi, precisamente. Gracias. Marcelo. No, yo simplemente... A las celebraciones que nos propone Nancio allá en febrero del año entrante. Se puede considerar, digo ya, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, podemos coordinar algo, ¿no? A ir allá a Valledupar y obviamente a las ceremonias y las inauguraciones que tienen previstas. Será muy interesante. A Codazzi, precisamente allá, como se llama Codazzi, que está allá cerca de Valledupar. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Marcelo. Bueno, lo que dice Clara Elena le podemos pedir a Eduardo Aldana Valdés, quien estuvo conmigo allá en la Universidad de Illinois, fue quien regresó y fundó prácticamente la carrera completa en la Universidad de los Andes. Él fue el que estableció. El hermano de Eduardo está aquí con nosotros, Jaime Aldana Valdés, y entonces podemos pedirle a Eduardo Aldana que nos cuente cómo fue el restablecimiento de la Universidad de los Andes, todo eso, cuando él regresó de la Universidad de Illinois para tener los 5 años completos, para completar los 2 años y medio que estábamos en Estados Unidos. ¿Algún otro comentario? Marcelo. Bueno, Marcelo, Bueno, adelante gracias. ya para terminar el Sí, último sí. comentario. Ya llevamos Sí, poco, casi 1 hora y media adelante, 2 horas y media. yo tengo ahorita a las 4:30 la asamblea virtual de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Salgo del uno para el otro. Pero sí quería decir alrededor del tema de Clarita, muchas veces con Alberto Mayor y Antonio Mejía, cuando se estaba preparando el libro de los 150 años de Ingeniería Bogotá, 2011, que se publicó el libro, se habló del tema de la formación de matemáticas entre Minas y Bogotá. Y eso generó un famoso debate que está muy bien documentado a través del ingeniero Alejandro López. Entonces, si uno busca de repente bibliografía, va a encontrar cómo Alejandro López fue ese ingeniero que trató de mediar, que trató de escribir, que trató de explicar ese fenómeno por el cual se decía desde la de Minas que por eso ellos habían sido mucho más empresarios, porque en su formación de base habían tenido una matemática suficiente, pero no, comillas, tan exagerada, y que el ingeniero, digamos, típico de Bogotá era un ingeniero como lo pretendía Julio Garavito, por ejemplo, con una formación muy fuerte en el campo matemático. Obviamente eso dará tema para otra sesión. Lástima que hubiera fallecido Alberto Mayor Mora, que nos hubiera podido ilustrar en una charla como las que yo le escuché sobre el tema. Pero yo creo que debe haber más personas que conozcan de fondo esa discusión tan importante de la formación de Bogotá y la formación de Medellín. Bueno, me despido porque voy para la otra asamblea. Nuevamente, Julio, felicitaciones. Jaime, gracias. Y un abrazo para todos ustedes. Bueno, pues ha sido una sesión muy interesante con toda la información que nos ha dado Julio Mario, que nos permite recordar toda esta parte importantísima de cómo se han formado ingenieros militares, ingenieros civiles, todos los que estamos en este momento participando. Y nos ha permitido también recordar a las personas, porque es muy importante las obras, lo que hemos dicho, pero es muy importante también recordar a las personas que han participado en todo este desarrollo, desde el general Mosquera hasta los últimos fundadores de las universidades más recientes. Son personas que han trabajado por la ingeniería. Entonces, también propongamos para las próximas sesiones de archivo personas que pudieran ilustrarnos, busquémoslos, propongámosles que den conferencias para que toda esta historia de la ingeniería y las obras públicas continúe siendo vigente
se establezca, se escriba sobre la historia y logramos con todas estas reuniones subirlas a YouTube para quienes quieran conocer cómo es la ingeniería y su historia y las obras públicas puedan ver. Muchas gracias para todos y damos por cerrada esta sesión de la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas. Un abrazo para todos.